dificultad es cuando hay cambio de liderazgo, de todo tipo de liderazgo. En una empresa, si entra un jefe nuevo, la gente que trabaja allí dirá, ¿cómo será este hombre? ¿Será mejor que el jefe que teníamos antes? Aún aunque sea una persona conocida, porque muchas veces una persona se puede conocer, pero cuando ya tiene un cargo a veces cambia. O sea que hay expectativa cuando hay cambio de liderazgo y aún en asuntos de gobierno. Nosotros tenemos un amigo dominicano en Nueva York, que él vivía en Nueva York, llevaba un buen tiempo, hasta un edificio estuvo en el Bronx. Y apenas ganó el presidente Leonel por primera vez. Y el primer gobierno de él, este hermano, dijo, me voy para Santo Domingo, porque ganó un candidato de mi partido, y pues bueno, él vio muchas esperanzas y se fue. Y la pregunta cuando aparece un nuevo presidente es ¿cómo será el nuevo mandatario? O ¿cómo será, como dije antes, el nuevo gerente? Ahora, no importa cómo sea el cambio, hay expectativas. A veces el cambio es pacífico, cuando hay unas elecciones, o a veces el cambio es violento. Hay lugares donde tumban un gobierno y empieza una junta militar, un dictador, y dicen, bueno, ¿cómo va a hacer esto? O muchas veces violentamente tumban a un dictador también. No importa cómo sea el cambio, no importa si la persona es conocida o no es conocida, siempre hay una expectativa de cómo será ese gobernante, ese director. Aún más, quiero decirles que cuando un pastor se va y llega otro, preguntan, ¿cómo será el pastor que viene? Hay expectativa de cómo será el pastor, ¿verdad? Si este pastor es mejor que el otro, bueno, no creo que haya una persona mejor que otra, pero hay expectativa cuando hay cambios. Ahora, qué maravilloso saber que en el universo entero Dios nunca será cambiado. Maravilloso, ¿verdad? Saber que Dios nunca será cambiado, porque Dios es eterno y es Dios para toda la eternidad. Es maravilloso porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. El único lugar donde se afectó la tierra, un planeta que fue la tierra, fue cuando Satanás, cuando el pecado empezó a reinar. Ahora yo quiero que leamos en Primera de Reyes 8:22. Allí en Primera de Reyes 8:22 y 23 encontramos características del carácter de Dios en la oración que hace Salomón en la dedicación del templo. Dice allí en Primera de Reyes 8:22. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Qué maravilloso esa expresión. No hay un Dios como tú en los cielos, es decir, el Dios es el único, ni en la tierra, dice. Pero interesante aquí es que dice que Dios guarda el pacto, es decir, en otras palabras, no hay un Dios como tú que cumple. Ahora, ¿ustedes alguna vez se han sentido desilusionados por alguien que prometió algo y no cumplió? El hermano dice un montón de veces. Personas que prometen y no cumplen. Ha habido en el mundo muchas frustraciones y desilusiones. Esposos que le prometen a la esposa y no le cumplen. Contratos, arreglos entre personas y que no se cumple. Pero aquí dice, hablando Salomón de Dios, dice que no hay Dios como el Dios del cielo, como el Dios verdadero, que guarda su pacto y ¿qué más? Y la misericordia. Porque aquí hay dos elementos. Aquí está el pacto y está ¿qué más? Y está la misericordia.
¿Estaría una persona dispuesto a decirle a otro, te prometo que en esta relación que vamos a tener de amistad, o en este negocio, o en este matrimonio, te prometo que voy a tener misericordia y que voy a perdonar? Por lo general, casi el ser humano está reclamando derechos en lugar de perdonar. Ahora, ¿cómo es posible que Dios diga que pueda declarar de una manera abierta y con toda seguridad Salomón, cómo es posible que pueda declarar que Dios guarda la misericordia y el pacto? Porque Salomón conocía el carácter de Dios. Y hay una característica del carácter de Dios que está en Malaquías 3:6, aunque vamos a regresar a Segunda de Reyes, allá Reyes, pero hay una característica que está allí, en Malaquías capítulo 3, versículo 6. El Señor dice lo siguiente, me interesa la primera parte, dice, porque yo, Jehová, no cambio. El Señor no cambia, hermanos. Si el Señor cambiara, nosotros no podemos confiar en Él. Yo no puedo confiar en una persona que cambia. Por eso dice la Biblia, maldito es el hombre que confía en el hombre, porque el ser humano tiende a cambiar de acuerdo a las circunstancias. Pero cuando una persona no cambia y es fiel y cumple, es porque Dios le ha ayudado y le ha dado poder. Pero aquí dice claramente, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso es posible que Dios guarde el pacto de misericordia. Del pacto y la misericordia Dios lo guarda. Ahora yo quiero que volvamos a Primera de Reyes, ahí mismo en el capítulo 8, y llevamos al versículo 33, para que veamos otras características interesantes del Señor dichas por Salomón. Dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y si se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Interesante. Pero yo, antes de comentar esta parte, quiero regresar otra vez porque hay algo que no quería pasar por alto del versículo 23. Dice, guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que andan delante de ti, ¿con qué? ¿Con todo qué? Su corazón. Ustedes saben que en el corazón no hay pensamientos. La Biblia cuando habla de corazón se refiere a la mente. Pero en muchas ocasiones no solo se refiere a la mente, sino al afecto. ¿Usted siente que realmente ama a Dios? Que Dios no es algo como por si de pronto existe, ¿no? Como una cuestión de suerte, sino que es una persona que uno ama. Dice en Proverbios, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros necesitamos amar a Dios. Dios quiere que nosotros le amemos. Como cualquier persona quiere ser amada, Dios quiere que nosotros le amemos. Y aquí dice que el Dios guarda el pacto con las personas que andan de todo ¿qué? Con todo su corazón. Es decir, que es una persona que sus afectos están para Dios. No importa cuán imperfecta es la persona, y si es una persona frágil, que cae, hay algunos caen más que otros. No todo el mundo peca igual, todos somos pecadores, pero hay unos que pecan más que otros. Dios conoce que hay unos más débiles que otros. Dios sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros y que nos podemos equivocar y que podemos caer, pero Dios está ahí listo para levantarnos. Y guarda el pacto de misericordia con aquellos que andan con todo ¿qué? Con todo su corazón. Es decir, que la persona que ama a Dios con todo su corazón se pone a pensar, voy a ir a la iglesia, no, pero me gustaría ir a tal sitio. Y la persona está entre, si voy a la iglesia, voy a ese sitio. La decisión va a depender de qué es lo que más ama. El tiempo. Si la persona dice, bueno, tengo tiempo para leer, para estudiar,
¿dónde está Dios? ¿En qué nivel está? Si está en primer lugar, estoy seguro que entonces estamos andando delante de Dios de todo corazón. Ahora, como leía en el versículo 33 y 34, aquí está diciendo que cuando el pueblo pecare y se arrepintiere, ¿qué haría Dios? Le perdonaría, lo oiría. Yo quiero que ustedes vean, es decir, Dios está dispuesto a restituir. Dios está dispuesto a restaurar. Se reconcilia con el pecador. Vuelve a dar al pecador una oportunidad. Ahora, hay acuerdos cuando una persona se pelea, una nación y otra nación o instituciones hacen acuerdos, negocian para conciliar, pero ese no es el tipo de conciliación que Dios hace con el ser humano. Dios con nosotros no hace acuerdos ni negocia, porque Dios no es el que ha fallado. Lo que fallamos somos nosotros. Cuando Dios restituye, lo que hace Dios es que perdona al pecador. No es que el pecador va a ir a poner condiciones: Señor, quiero que arreglemos, hagamos un acuerdo, Señor, negociemos. Como si el ser humano tuviera razón en algo. No, Dios perdona porque quien falla es el ser humano. Dios es bueno, perfecto, misericordioso. Yo quiero que veamos un ejemplo allí mismo en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas. Allí nos va a hablar acerca de un rey que llegó a ser el rey más idólatra de Israel. Miren lo que pasó con ese rey. Cuando Ezequías iba a morir, le dio una llaga, y vino el profeta y le dijo: mira, el Señor me ha dicho que vas a morir, de esa no vas a pasar. Y Ezequías se puso a orar y a llorar. Cuando se fue el profeta Isaías, empezó a llorar, y cuando el profeta Isaías iba por el patio de allí del palacio, vino la voz del Señor, le dijo: devuélvete, dile a Ezequías que ya oí su oración, que le voy a dar 15 años más de vida. Entonces vino Isaías y le dijo: Dios ha oído tu oración y te va a dar 15 años más de vida. Y en esos 15 años no va a haber guerra, va a ser de paz. Y la señal de que es que el sol se va a devolver tantos grados. Y todos los otros reinos oyeron eso y vieron que sí, que ese día fue más grande, el día más grande que haya habido. Y entonces enviaron a llevarle presentes a Ezequías, y en lugar de él agradecer y poner a Dios por encima, les mostró todas las riquezas que tenía. Entonces estos los vieron y fueron y contaron: allá ese hombre tiene muchas riquezas. Y empezaron a desear las riquezas de Ezequías. Y en esos 15 años Ezequías engendró a su hijo Manasés. Y Manasés llegó a ser tan corrupto, tan idólatra, que ofreció su hijo a Moloc. Lo pasó por el fuego. Entonces, dice la Biblia allí en el 10:33, dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Imagínense, atados de cadena y de pies un rey, atravesando el desierto hasta llegar a Babilonia. Y luego dice el versículo 12: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era ¿qué? Es Dios. Qué tremendo. En cautiverio, afligido, encadenado, culpable, oró a Dios.
Pero no solo oró, sino que aquí dice que se humilló a Dios. Ahora, ¿qué es humillarse a Dios, hermanos? ¿Qué es humillarse a Dios? Servirle. ¿Qué es humillarse a Dios? ¿Qué es humillarse a Dios? I think cuando es como confesar su pecado, pero también En el camino correcto. No solo es confesar, sino reconocer la condición. Como cuando alguien va a hablar con otro, mira, yo hice esto porque sentí esto, o sea, con excusas. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, Dios sabe que somos pecadores. No podemos ir ante el Señor. Señor, fue que se presentó esa oportunidad. Y tú entiendes, Señor. No. Hay que ir y decir, Señor, soy culpable. Humillarse es reconocer la culpabilidad. Nuestra justicia no es nada, hermanos. Y Manasés se humilló. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo aceptó. Lo restableció. Yo sé que a lo mejor ustedes conocen o recuerdan esa experiencia, esa historia de esa joven campesina, niña campesina. Qué lindo cuando los niños están pequeños. Si uno los sabe guiar, les da buen ejemplo y les evita desde pequeñito la influencia dañina, los niños crecen aprendiendo exactamente lo que el padre les enseña. Y los niños que se educan en el campo, que la gente cree que tienen desventaja, mentiras, tienen mucha ventaja porque hay menos corrupción. No, que pobrecito ese niño por ahí en el campo que ni un televisor tiene, pues mejor, así no va a aprender tanta cosa mala. Porque la televisión todo eso destruye. Y la gente dice, pobrecito ese niño en el campo. Bueno, para Dios es bendecido, porque crece en medio de la naturaleza, obedeciendo. Ay, pobrecito ese niño, lo ponen a trabajar mejor, así la mente no está ociosa. Así que este padre salía bien de mañana a trabajar el campo. Y la hija quería ir con él a arar, y si el día estaba bueno, él empezaba a tocar la dulzaina, y ella, allá acostadita, oía la dulzaina y se arreglaba. El sonido de la dulzaina significaba que el papá le iba a llevar. Aceptaba que fuera con él. Y ya la niña empezó a crecer, y claro, tiene que ir a la escuela en algún momento. Y cuando va a la escuela y empieza a oír que en la ciudad esto, que tal persona allí, los campesinos de esa casa arreglaron esa casa porque alguien se fue a la ciudad a trabajar. Y ella dijo, no, yo ayudar a mi papá. Y empezó a decirle que ella quería ir para la ciudad, que quiere ir para la ciudad. Y ya estaba grande, ya no puede hacer nada, y se fue. Se va a la ciudad sin tener la preparación debida para tener un trabajo diferente. No encuentra trabajo hasta que busca por ahí. Ya no tiene ninguna opción. La engañan y alguien la inicia en la prostitución. Está en la prostitución. Y ya al principio le mandaba alguna carta o recado a su padre, ya no volvió a comunicarse con él. Sentía vergüenza de lo que estaba haciendo, de su vida. No sabía qué hacer, para subsistir, estaba trabajando. Y el padre va y la busca, empieza a buscarla en esa pequeña ciudad por todos lados. Y pregunta, y nadie sabe porque a la mayoría de estas mujeres les cambian el nombre. Se ponen otro nombre. Preguntaba por tal, le decían, no la conocemos. Tal, no la conocemos. Y él dijo, a lo mejor ella está avergonzada de mí, estará haciendo algo malo. Y va por allá, descubre dónde están las tabernas esas, los burdeles. Y empieza a andar por ahí tocando esa dulzaina, dándole el mensaje a su hija que la aceptaba tal como estuviera, pero que quería tenerla con él. Así que allí en medio de la algarabía y todo eso penetró el sonido de esa dulzaina. Y no solo penetró a ese sitio, sino a lo más profundo del corazón de esta joven. Y ella empezó a sentir que su padre la estaba perdonando y la estaba buscando de todo corazón. Así que ella lloró grandemente, pero salió y se desplomó en los brazos de su padre que la venía a buscar. Dios toca también para nosotros una dulzaina. Dios toca el sonido de la reconciliación para nosotros. A través de su Santo Espíritu, Dios nos muestra, no importa cuán pecadores seamos, Dios nos muestra que Él nos perdona
y Él nos busca. Él toca para nosotros la dulzaina del perdón. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el Señor muestra cómo puede ser la persona muy pecadora, llega a ser pura, nueva y limpia en el Señor. Dice en 2 Corintios 5, 17 al 21. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres, no teniendo en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por eso dice en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maravilloso! Dios buscando al hombre y reconciliándolo en la cruz del Calvario a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios cumple lo que promete. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 23, encontramos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea que Dios es fiel en sus promesas. El ser humano con frecuencia dice, no perdono, pero Dios siempre perdona. Y hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Sin embargo, el perdón del Señor es diferente. El Señor olvida el pecado pasado, porque Él dice, como leemos en Corintios, como leemos en 2 Corintios 5, 17, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay un versículo muy conocido, traducido a todos los idiomas, conocido por todos los cristianos, por todas las denominaciones, y Corintios han sacado de este versículo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quisiera, mis hermanos, decirles que aunque este versículo es muy conocido y entre el mundo cristiano, debemos de tener en cuenta el versículo que sigue. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que el Señor Jesús no vino a condenar al mundo, porque el mundo estaba como, el mundo estaba condenado. El Señor Jesús vino a salvarle. Su sacrificio es suficiente. Dios es bueno. Y como decíamos al principio, Dios es irreemplazable. Y gloria a Dios que Dios es bueno. Recuerdo cuando pienso en la obra transformadora que Dios hace en el pecador. Recuerdo que hace algún tiempo, cuando nos encontrábamos mi esposa y yo pastoreando en el sur de Georgia, casi el último año en que estuvimos allí, recuerdo que alguien nos regaló un piano. Alguien nos dijo, llévense ese piano, y era un piano que necesitaba muchos arreglos. Y hacía un tiempo atrás
Habíamos comprado un piano para mi esposa, pero ahora nos regalan otro piano. Y nosotros nos lo llevamos, lo subimos en nuestro carro, en nuestra camioneta, para llevárnoslo y preguntar qué hermano desearía ese piano. Recuerdo muy bien que le ofrecimos el piano a unos parientes, donde varios de ellos tocan piano, pero ellos no lo quisieron, dijeron, no, ese piano no, y seguramente pensaron y que debíamos de regalarle al otro, ya que María Luisa tuvo que interrumpir sus clases de piano. Y ellos dijeron, bueno, ese piano lo tienen ellos ahí, nadie lo toca todavía, deberían de regalarnos ese piano, y no este, es decir, no lo quisieron. Ofrecimos ese piano a otros hermanos, nadie quería el piano, pero un hermano que trabajaba en una compañía en la ciudad de Jessup, el hermano vio el piano y dijo, yo me llevo el piano, yo quiero ese piano. Ya la niña de él había mostrado sus primeras habilidades, tenía muy buen oído, muy buen talento tenía esta niña. Y su padre compró ese piano y lo arregló de una manera que nadie puede imaginarse qué tan lindo quedó ese piano. Y nos cuentan que no hubo que hacerle mucha afinación porque tenía muy buenas las teclas, no estaba tan desafinado, y lo ajustaron, y la profesora de piano de la niña le dijo que ese piano había quedado excelente, un piano muy bueno. Y mis hermanos, después cuando hicimos una comida en la casa de este hermano y varios de nosotros estuvimos allá, incluyendo aquellos que no querían el piano, nadie podía creer cómo llegó ese piano a ser como nuevo, y muchos ya deseaban ese piano. Es decir, este hermano, cuando aceptó el piano, él se lo imaginó como nuevo, arreglándolo, y para eso de paso que él sabe mucho de carpintería y de muchas otras cosas, y sus talentos lo empleó ahí arreglando este piano de lo mejor, reconstruyéndolo. Mis hermanos y amigos, cuando Cristo nos mira, Cristo no nos mira de acuerdo a lo que somos, sino de acuerdo a lo que podemos llegar a ser a través de su bendición, a través de su poder. Jesús nos transforma y nos mira no lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser con todo su poder. Qué maravilloso es tener un Dios que reconcilia al mundo, que reconcilia al pecador consigo mismo. Mis hermanos, no hay una cosa más necesaria en el mundo de hoy que tener una relación estrecha con el cielo, que levantarnos de mañana y consagrarnos al Señor, y durante todo el día tener una relación estrecha con Cristo y prestar nuestro ser, abrir nuestro corazón para la influencia divina del Espíritu Santo. Dios quiera, mis hermanos, que nosotros podamos entender que somos reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús, y que podamos hacer del Señor Jesús el centro de nuestra vida, y que Jesús esté en todo momento como lo primordial, como lo primero en nuestras vidas. Que Dios, mis hermanos, los bendiga.